que nada yo les quiero agradecer la atención que han tenido con un servidor para hacerme esta invitación. Obviamente hay más personas que conocen Naulinco, hay quienes me dicen cronista, no soy un cronista, simplemente soy un apasionado de la historia de Naulinco, me encanta y hemos tratado de investigarlo un poquito. Con relación, bueno, antes, perdón, pues el agradecimiento, yo quisiera comenzar por aquí para el restaurante, la casona, que nos da la oportunidad de estar aquí, porque la tarde está un poco fresca y bueno, y agradeciendo pues la gentileza de los propietarios de la familia Barrera Pelayo, pues con gusto estamos aquí. En cuanto a, ¿qué me dices? ¿Cuál es el origen de la vida? Bueno, es un tanto no incierto porque hay códices, el códice Cocoatzintla y el códice Chicoquián. Afortunadamente ya rescatados se encuentran en el Museo de Antropología en la ciudad de Jalapa. Y de acuerdo a la traducción que han hecho los especialistas, hay quienes dicen que Naulinco ya es Naulinco para 1313, mientras que hay otros que hablan de 1331. Estamos hablando quizá de unos 20 años de diferencia por los cálculos que hacen y demás. Lo que sí es cierto que desde el siglo, podríamos decir, 14, propiamente ya Naulinco existe como tal, un lugar sumamente interesante y bueno, pues finalmente va a tener un desarrollo cultural, un desarrollo económico sumamente importante. Pero de hecho ya desde 1313 ya existe Naulinco y bueno, de allí arranca propiamente una historia sumamente interesante. Lo que me ha llamado la atención, en la calle hay como unas tipo líneas en la carretera. ¿Esos qué son? ¿Son antiguos rieles o solamente es una decoración único en Naulinco? Mira, Naulinco sí te puedo decir esto. Naulinco, si tú lo caminas, si tú andas por las calles, te habrás dado cuenta, voy a comenzar por aquí, que en Naulinco las calles no son perfectamente rectas. En Naulinco están cortadas las calles, es el trazo prehispánico. Naulinco conserva ese trazo, las calles angostas y cortadas. ¿Cuál era la razón? Tiene una explicación. En Naulinco, en la parte norte, hay un cerro, que todos le conocemos aquí, decimos el cerro de Acatlán, curioso. Atrás del cerro está una población que se llama Acatlán, lugar de cañas o cañitas, pero en realidad son terrenos que están en propiedad de personas de Naulinco. Pero la historia nos dice que allí habitaba, decían los antiguos, el dios Ejecat. El dios Ejecat era el dios del viento. Y yo quiero decirte o decirle a todos los seguidores que habría que tener mucho cuidado porque el viento de la noche, llamado Yoali Ejecat, le tenía miedo, le tenía pavor la gente. Todavía hay lugares donde te dicen ten cuidado con un mal viento, ten cuidado que no te pegue viento. Y entonces lo que hacían, el trazo de las calles era cortado para que ese viento de la noche no pasara de largo, sino que se desviara por otros caminos. Esto es sumamente interesante porque aparte de esto, Ejecat, dios del viento, era el vigilante de Naulinco, era quien los vigilaba. Y bueno, curiosamente, cuando se va a venir, por ejemplo, va a cambiar el clima y demás, pues hay datos, ¿no?, que nos dicen de este dios. Cuando se le pone una nube en la parte alta, por ejemplo, decían en los antiguos, Ejecat está enojada, va a haber aire, era el norte, y cosas por el estilo, ¿no? Pero Naulinco tiene ese trazo prehispánico. Ahora, lo que tú ves en las calles como una especie de rieles,
En realidad es una cuestión solamente, diríamos, de ornato. En Naulinco nunca tuvimos vías de tren, como en algunos lugares donde eran trasladados, por ejemplo, la caña de azúcar y demás. En Naulinco simplemente fueron calles empedradas y que, claro, con el paso de los años se han arreglado y se han hecho ese tipo de, como si fuesen rieles, pero que es más que otra cosa, un adorno, y de alguna manera para que el agua no llueve pueda ser. Naulinco, desde antes de la llegada de los españoles, ya era un pueblo zapatero. Naulinco curtía, usaba taninos naturales como la cáscara de encino, y Naulinco curtía la piel de venado, que era con lo que se hacían las sandalias. Cuando nos conquistan los aztecas, porque bueno, nosotros fuimos pueblo tributario del pueblo azteca, en realidad antes de llamarse Naulinco, el nombre correcto era Tatimolo, que quiere decir Tati 4 y Molo, movimiento, los 4 movimientos. ¿Por qué? Porque Naulinco siempre ha sido un pueblo no que le rendía culto al sol, estudioso del sol. Nos conquistan los aztecas y nos cambian el nombre al náhuatl, que fue Nahui Oli Co, que quiere decir lugar de los 4 movimientos del sol, porque aquí se estudiaba el sol. Pero bueno, nos volvemos tributarios del pueblo azteca, y el tributo que teníamos que pagar, esto confirmado en paz descanse por el antropólogo Francisco Córdoba, él compartió estos datos con nosotros. Naulinco pagaba 4 cajones al año al pueblo azteca como impuesto, 4 cajones de maíz, una gallina diaria, o sea, eran 365 gallinas y 200 pares de sandalias de piel de venado. Esto lo podía pagar en especie o lo teníamos que pagar en granos de cacao, que era la moneda de aquel entonces. Cuando los españoles llegan, se dan cuenta de que Naulinco ya era un lugar curtidor. Entonces, bueno, los primeros destacamentos españoles que aquí se quedaron, después de que Pedro de Alvarado nos descubre aquí en Naulinco, pues se dieron cuenta del potencial que tenía la curtiduría y comienza a extenderse, a volverse cada vez más grande y a curtir con taninos ya traídos incluso de otros países. Uno de ellos se conoce como cascalote, son taninos naturales. Y bueno, desde entonces la tradición de Naulinco de curtir solamente pieles, solamente piel. Por eso es de que Naulinco después sigue perfeccionando todo lo que es la industria del calzado, y por eso ves que Naulinco conserva pues esa tradición. Chamarras, cinturones, bolsas, carteras, zapatos, ya ni se diga. Podrá haber mucha influencia europea o de otros países en cuanto a modelos y diseños, pero la piel seguirá siendo piel aquí en Naulinco. Muchos lugares cercanos pues han aprendido también el oficio y demás, pero ninguno conserva la historia que tiene Naulinco y ese lugar. Ok, bueno, sí, siendo mi primera vez en un pueblo mágico, es la primera vez que conozco con la historia de un pueblito, y pues sí, desde CDMX hasta acá, pues se me hace pues algo impresionante, ¿no? Okay. Y ver a una persona que le gusta tanto la historia, los lugares y todo eso, es lo que me fascina. Una de las preguntas que también quiero mencionar es ¿tienen una leyenda en este pueblito? Ya sea mala, buena, paranormal, curiosa. No, sí, leyendas, mira, leyendas hay muchas. Como en todos los lugares pequeños, quiero decirles que Naulinco conserva o tiene infinidad de leyendas. Ojalá y hagamos, para los que quizás piensen, dentro del género literario existe el cuento,
existe el mito y existe la leyenda. Se dice que la leyenda, para diferenciarnos de los demás, la leyenda, una parte de la leyenda es real, fue auténtica, y que lógicamente con el paso del tiempo, al transmitirse de generación en generación, pues obviamente que se va transformando, ¿no? Y queda lo que es la leyenda. Hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega la imaginación o la fantasía es muy difícil. Sin embargo, Naulinco, claro que sí hay leyendas. Y una de las leyendas quizá más importantes, o no quizá más importantes, yo creo que todas son igualmente importantes, pero podríamos decir que es la leyenda del cerro del Equimite. Hacia el este se encuentra por aquel lugar, hay un cerro que así se le conoce, el cerro del Equimite. El equimite es un árbol que da por estas fechas una flor, no es flor de Pascua, es una flor de garita que le conocemos como Gasparito, que es comestible incluso. A eso debe el nombre, abundaba el equimite en ese lugar. Pero para que nuestros seguidores, nuestro auditorio se entere, en Naulinco hubo un personaje en la época de la independencia que mantuvo encendida la llama precisamente de la independencia, don Guadalupe Victoria. Don Guadalupe Victoria, que junto con otros héroes trabajaron, bueno, don Guadalupe Victoria, curiosamente, su centro de ataque, vamos a decir, era Naulinco, pero en ese cerro, ahí se tenía un destacamento porque se contempla todo el valle de la cañada del río Actopan. Entonces, cuando veían tropas que venían hacia acá, salían, atacaban, es lo que se conoció como guerra de guerrillas. Salían, atacaban, quitaban todos los pertrechos, armas, municiones, dinero, y se venían para acá, para la zona alta, y de aquí se iban más arriba, a la zona de la sierra, nunca nos encontraban, ¿no? Pero lo interesante de este cerro es que dicen que allí se quedaron guardadas en una cueva infinidad de armas, municiones, pero sobre todo que se quedó mucho dinero guardado. Comenta la historia, o dice la leyenda, que don Guadalupe Victoria, cuando concluye la independencia, incluso recordemos que fue el primer presidente constitucional de nuestro país, pues él se va, pero antes de irse le encomendó a un soldado: tú aquí te quedas, venga quien venga, tú no le vas a dar nada, a menos que te haya una pregunta y haya una promesa. O se lleva todo o no se lleva nada. Si él te contesta que se lleva todo, demuestras el camino. Se dice que con el paso del tiempo aquella cueva se derrumba, se queda sepultada, pero lo curioso es que ahora ese soldado, las gentes que andan tardes en los caminos, una aparición tanto grotesca, les pregunta si son enviados de don Guadalupe Victoria o si quieren ir a la cueva y si quieren todo o nada de dinero, ¿no? Entonces, bueno, por eso la gente acostumbra a no caminar tan tarde en los caminos. Esa es una de tantas leyendas. La leyenda, podríamos decir del Cerro del Equimite. Pero hay muchísimas leyendas. Quiero preguntarles sobre la tradición del Día de Muertos. ¿Es diferente aquí en Naulinco o es casi lo mismo allá en CDMX? Allá en CDMX solamente es rezarle a los muertos y ponerles ofrenda, pero aquí es distinto. ¿Puede haber alguna otra tradición? Sí, por supuesto que sí. Mira, voy a tratar de reducirlo porque ahí sí te puedo decir, tengo escritos ya 2 libros con relación al culto a los muertos. Y en otros lugares
El Día de Muertos es día primero, día 2, 1 de noviembre, 2 de noviembre y se acabó. Aquí en Naulinco era completamente diferente. Para eso me voy a tener que regresar un poquito. Naulinco prehispánico, una fiesta importantísima era el 21 de septiembre, el equinoccio de otoño. Aquí había un observatorio, de hecho ya lo platicamos, ¿no? Que el nombre de Naulinco, el Naulinco, que por cierto, si tú observaste que has andado por aquí, detengo esto porque si no, no se entiende, ¿eh? Si ves a cualquier lugar del país, está el Palacio de Gobierno y junto o enfrente la iglesia, pero en Naulinco no. Si tú te fijas, el palacio está acá, la iglesia está ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? El centro, pues es un centro importante, creado quizá por los españoles, pero donde está nuestra iglesia, allí estuvo el observatorio prehispánico. Entonces, ¿por qué está? Si te fijas, la iglesia está volteando hacia el este. ¿Cuál es la razón? Pues porque ellos estudiaban al sol y sabían por dónde salía, por dónde se ocultaba, etcétera, etcétera. Y ahí el primer fraile que estuvo, que fue Fray Buenaventura, pues decide construir la iglesia para no entrar en choque con los indígenas. ¿Qué ocurre? Bueno, fíjate bien, ese día, 21 de septiembre, es el equinoccio de otoño y era la gran fiesta. Danzas, había una danza que ya no existe en este momento, se le conoció como la danza de las jícaras. Lo sabemos por los escritos que dejaron los frailes, pero no se sabe en qué consistía. Entonces, había cantos, había música, había bailes, pero curiosamente eso solo era el 21. Con el paso del tiempo, cuando se inicia el sincretismo con la cultura europea, pues dijeron que santo es el 21 de septiembre, pues es San Mateo, que en realidad la primera imagen católica que llegó aquí a Naulinco fue la Virgen del Rosario. Por eso en el templo está Jesús, de un lado está la Virgen del Rosario y del otro lado está San Mateo, porque el patrón San Mateo. Pero decían que ese día se iniciaba también la cosecha del maíz y del frijol. Entonces que se abrían las puertas del inframundo para que las almas vinieran a comer del maíz nuevo. Recordemos que en los libros como el Popol Vuh, el Chilam Balam, nos dice que nosotros fuimos hechos de maíz, que por eso tenemos que comer maíz. La cuestión es de que, por un lado, esto va a dar origen a otra de las grandes tradiciones, que es la danza, la negrea de aquí en Naulinco, pero por el otro lado, recordemos que los pueblos mesoamericanos, si algo tenían en mente, o de manera muy especial, era hablar de la dualidad, vida y muerte. Entonces ellos sí creían, ¿no?, que las almas iban a venir. Y desde ese momento comenzaba el culto a los muertos. En Naulinco el culto a los muertos empieza entonces el 21 de septiembre y va a terminar hasta el 30 de noviembre. Y cada día se va festejando y haciendo algo. ¿De acuerdo? Es un tanto largo porque aquí sí me estoy 3 o 4 horas platicando, pero voy a citar nada más 2 o 3 cosas. Por ejemplo, el 29 de septiembre, los pueblos aquí indígenas salían a cortar la hierba y hacían un camino desde la tumba hasta la casa para que el alma llegara. Dijeron, bueno, a ver, una imagen, ¿qué santo? Pues San Miguel. San Miguel tiene espada, ¿no? Para que los indígenas sigan pensando en esto. Por eso el 29 es el día de San Miguel. ¿Sí? Se me ocurre, doy un brinco muy grande, un brinco enorme. Por ejemplo, el 4 de octubre. 4 de octubre normalmente sería el norte, aquí siempre pega el norte. Y decían, el norte, bueno, mueve árboles y todo, es porque las almas ya están llegando.
no así como cuando pasa un coche en la carretera y se mueve la hierba, decían, ya las almas están llegando. Hoy se le conoce como el Cordonazo de San Francisco y la fiesta importante está en Andopa, un lugar muy cerca de aquí. Así nos podemos ir todos los días hasta llegar al día 1 de noviembre. Todos los días tienen un significado, todos los días. Pero el día 1 de noviembre, curiosamente, había que llevar hasta la fecha. Hay que levantarse temprano, porque la ofrenda debe estar lista. Que la ofrenda se debe comenzar a poner el día 27 de octubre. Si me preguntan por qué, es muy fácil. El 27 de octubre era el día de los perritos, del Xoloitzcuintli. Resulta que en aquel entonces todas las personas debían tener una mascota, porque el perrito nos va a guiar a atravesar los 7 mundos del inframundo para llegar al Mictlán. Y entonces, si el perrito nos llevó, ahora el perrito nos trae. Y ese día hay que poner un tazoncito de comida para perro a la puerta de la casa y hay que empezar a poner la ofrenda. Pero ya para el día 1 la ofrenda debe de estar llena de todo lo que a los difuntos que llegan a esa casa les va a gustar: el pan, el vino, la leche, los cigarros, la fruta, los tamales, y todo se hace en familia. Todo el día es ir y venir, comprar, poner, quitar, ¡pum! A mediodía hay que encender el incienso, porque hay que purificar la casa y purificar a los espíritus que vienen. Ya llegaron, ya están aquí, y bueno, el día 1 de noviembre en la noche, que se le conoce como la noche de la cantata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, en la noche hay primero una celebración, la bendición de las velas, se lleva en procesión, pero a partir de las 9 de la noche, 8:30, por grupos se va a cantar o se cantan lo que se llaman alabanzas y alabanzas. El primero se tiene que ir al panteón, se canta, de allí se sale, tiene un ritual muy especial desde llegar y pedir permiso, etc. Y se va casa por casa, obvio, las que estén abiertas y den permiso. Y hasta las 12 de la noche se entonan alabanzas, que es más alegre, sin instrumentos, a capela. Y de las 12 de la noche hasta amanecer, se cantan alabanzas que tienen un tono triste. ¿Por qué? Porque primero la alegría de que llegaron y ahora la tristeza, porque en unas cuantas horas se van. Toda la noche es de cantar, al día siguiente, casi sin dormir, hay que ir al panteón a llevarles el cempasúchil, a llevar la flor, y las flores que desde el 22 de septiembre, flores de topel, se comenzaron a elaborar. Se llega al panteón, allá se visita, se está, y con la misma hay que regresar, porque a las 12 hay que volver a poner el incienso, porque las almas se van. Y ya se acabó Todos Santos. Tal vez en otros lugares sí, aquí no. Aquí en la tarde hay que poner una veladora en la puerta de la casa por el ánima sola. Y desde ese día, todas las noches hay que ir a rezar el rosario en el panteón. Un panteón hermoso, iluminado. Se canta, se reza el rosario y al terminar se canta una alabanza. ¿Cuál es la razón? Las almas ya llegaron. Ahora las almas, por la oración, hay que irlas juntando para que se vayan. Y el día 30 se dice que las puertas del inframundo se cierran. Y será hasta el próximo 21 de septiembre. No, aquí es una fiesta que dura 2 meses y medio. Y todo se hace en casa, hay que prepararlo, picar el papel, hacer dulces, hacer
van a hacer eso. De hecho, Naulinco cambia de aromas, de colores, de sabores durante esa temporada. Es increíble, la verdad es precioso. Hoy tuve la oportunidad de estar en el Panteón. Ajá. Y me llamó mucho la atención las criptas antiguas. Ah, sí. ¿Por qué las conservan mucho tiempo? Ah, bueno, déjame que te explique. La parte que tú viste que está entrando a mano derecha es una parte que ya no, por el INAH, ya está decretada como monumento histórico. Antes el Panteón estaba como en tantos lugares, aquí donde está la cancha municipal, todo lo que es el atrio de la iglesia estaba bardeado y ahí era. A raíz de las leyes de reforma, con la secularización de los cementerios, el cementerio de Naulinco tiene que sacarse de allí para llevarse a otro lugar, y es donde aparece allá. ¿Sí? Se sumaron todos los de lo que es la cancha, el atrio, y bueno, se sepultaron allá, y comienza a sepultarse. Incluso la primera tumba fue de un español que falleció ya aquí en Naulinco en 1830. Y de allí, si te fijas, casi todo alrededor son las tumbas, porque todo el mundo quería estar cerca o dentro de la iglesia. Y junto al panteón estaba una capilla, que es la capilla del Calvario. Y entonces, bueno, esa era la forma de sepultar de antes. Pero si te fijas, si te fijaste, no sepultaban hacia abajo. Sepultaban, le hacían el cuadro otro, y había hasta 4 o 5 personas allí sepultadas. Naulinco, tristemente, el año que ya no viene a mi memoria, pero vendieron otra vez el centro y se volvieron a sembrar. Por eso el contraste que hay de capillas nuevas, ¿sí?, con los monumentos históricos. Esos son una verdadera joya, y ya decretado por el INAH como patrimonio cultural. Entonces, ahí ya no se toca, podemos entrar, podemos ir a ver, a leer, tomar fotos si queremos, pero ya no se toca ni no se hace nada. Más que el ayuntamiento normalmente lo mantiene, bueno, la persona que cuida el panteón se encarga de tenerlo limpio, etc. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por encantado. Por darme la oportunidad de hablar conmigo. Este video pues es muy especial para mí. De todos los que he estado, es muy especial. A pesar de venir muy lejos, es especial para mí. Me encantó mucho su pueblo, Rafinoto. Pienso venir otra vez. Y pues nada más estuve unos 3 días. ¿Algo que quieras comentar, amigo? Porque estoy agradecido de que hayas venido a mi pueblo, y ya te había dicho que si algún tiempo ir a tu ciudad, lo haré con mucho gusto. Y claro, me gustaría que vinieras otra vez. Sí, yo estoy aquí. Las veces que desees, porque hay mucho, esto fue avenidas, así como una hojita. Te lo juro que hay tanto para platicar. Naulinco es un lugar muy, muy especial. Yo creo que eso fue lo que motivó a Pedro de Alvarado cuando estuvo aquí. Cortés no, pero Pedro de Alvarado llegó aquí a Naulinco el 19 de agosto de 1821, y fue lo que le fascinó. Naulinco no tenía ejército, no tenía soldados, porque era un pueblo que no le interesaba la cultura, le interesaba la educación, el comercio. Y como por aquí era un lugar, ya te lo platicaré en otra, la calle principal era el Camino Real, porque por aquí venían de Orizaba, Córdoba, Jalapa, pasaban por aquí las caravanas de postecas, de comerciantes. Compraban al cerro que te mencioné, hasta la parte más alta de Chicontiaco, y de ahí a bajar para llegar a Papantla, que es la zona de Totonacapa. Entonces, curioso, por ejemplo, esa calle, primero el Camino Real, luego se llamó Porfirio Díaz, pero ahora se llama Revolución, porque Porfirio Díaz ganó la revolución. Cada rincón de Naulinco
preciosa. Y bueno, pues sería un honor si podemos ayudar. Pásale. Y bueno, pues te repito, estamos a tus órdenes. A ver, muchas ¿Sale? gracias.